Hello, boys and girls. Yo soy Fátima Vitia, soy tutora de matemáticas en Sunrise and Mountain y soy maestra de pre-kinder en Westside Head Start. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho disfrutar el enseñar a los niños y me gustaría leerles un cuento que se llama El Soldadito de Plomo y lo encontré en esta enciclopedia que se llama El Gran Tesoro de los Cuentos de Hadas, parte número 2. Vienen varios cuentos. Y en nuestra portada tenemos al Soldadito de Plomo, otras ilustraciones de varios cuentos que vienen aquí. Y al reverso viene una pequeña descripción del libro y más dibujos. Érase una vez un soldadito de plomo que, al igual que sus compañeros, había sido fundido con el plomo de una cuchara. Y aunque parezca extraño, demostró que tenía corazón y sentimientos. He aquí el extraordinario relato de sus aventuras. Aquí podemos ver los soldaditos de plomo. El soldado de plomo. Era una vez un niño que tenía muchos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y durante el día pasaba horas y horas felices jugando con ellos. Uno de sus juegos preferidos era el hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los tenía frente unos de otros y daba comienzo a la batalla. Cuando se lo regalaron, se dio cuenta de que uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición. No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en primera fila, durante los otros, incitándole a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre ellos. Y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía por descuidar al soldadito mutilado entre otros juguetes. Y así fue como un día el soldado pudo conocer a una gentil bailarina, también de plomo. Entre los dos se estableció una corriente de simpatía, y poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito se enamoró de ella. Las noches se sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Aquí podemos ver al soldadito, la bailarina de plomo y los otros juguetes. Cuando el niño lo dejaba en medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de su valor. Por la noche, cuando ella le decía que si había pasado miedo, él le respondía brevemente que no. Mientras las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos al diablejo que estaba encerrado en una caja de sorpresas, cada vez que, por arte de magia, la caja se abría a medianoche, un dedo de demonio señalaba al pobre soldadito. Finalmente, una noche, el diablo estalló. ¡Ey, tú! ¡Deja de mirar a la bailarina! El pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina, muy gentil, lo consoló. No hagas caso, es un envidioso. Yo estoy contenta de hablar contigo, y dijo ruborizándose. Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas que no se atreven a confesarse su mutuo amor. Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al soldadito en el afeitas de la ventana. Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo, puedes hacer una centinela. El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de la mesa para jugar. Pasaban los días, y el soldadito de plomo no era revelado de su puesto de guardia. Una tarde estalló de improviso una tormenta y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la figurita de plomo que se percibió en el vacío. Aquí podemos ver al soldadito que no lo relevan de su puesto. Al caer de la afeitas con la cabeza hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. Una borrasquera de verdad. El agua que caía a cántaros pronto formó amplios charcos y pequeños riachuelos que se escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaban a que la lluvia amainara, cobijadas en la parte de la escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en dirección de sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se refugiaron en las últimas gotas que se escurrían en los tejados. Caminaron muy pegados a las paredes de los edificios.
Fue así como vieron al soldadito de plomo clavado en la tierra chorreando de agua. ¡Qué lástima que tengas solo una pierna! Si no, te hubiera llevado a mi casa, dijo uno. Cojámoslo igualmente, para algo servirá, manifestó el otro, y se lo guardó en el bolsillo. Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba la barranquilla de papel que llegó hasta ahí no sabe cómo. Pongámoslo encima y parecerá un marinero, exclamó el pequeño que lo había recogido. Así fue como el soldadito de plomo se transformó en navegante. El agua ventigiosa y riachuelo era engulleada por la alcantarilla que se trajo también a la barranquilla. En el canal subterráneo, el nivel del agua de Turbías era alto. Enormes ratas, cuyos dientes relinchaban, vieron cómo pasaba delante de ellas el insólito marinero encima de una barranquilla zozobrante. Pero hacía falta mucho más que unas míseras ratas para asustarlo. A él, que había arrostrado tantos y tantos peligros en sus batallas. Las ratas, el marinero, su barquito. La alcantarilla desembocaba en el río y hasta él llegó la barquita, que al final zozorró sin remedio, empujada por remolinos turbulentos. Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse por profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo había uno que le angustiaba más que a ninguno otro. Era que no iba a volver a ver jamás a su bailarina. De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar a su destino. El soldadito se encontró en el oscuro estómago de un enorme pez, que se lanzó ferozmente sobre él, atraídos por brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tanta comida pesada, ya que quedó prendido al poco rato de una red de pescador al que había tenido en el río. Poco después acabó agonizando en una cesta de la compa junto a otros peces tan desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa a la cual había estado el soldadito se acercó al mercado para comprar pescados. Ese ejemplar parece apropiado para los invitados que está esta noche, dijo la mujer contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador. El pez acabado en la cocina y cuando la cocinera lo abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en sus manos. Pero si es uno de los soldaditos de... gritó y en busca del niño para contarle dónde y cómo había encontrado al soldadito de plomo al que le faltaba una pierna. ¡Sí, es mío! Exclamó el niño emocionado al recoger al soldadito mutilado que había perdido. ¿Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez? Pobrecito, ¿cuántas aventuras habrá pasado desde que se cayó de la ventana? Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita había puesto a la bailarina. Un milagro había reunido de nuevo a esos dos enamorados, felices de esta vez estar juntos. Durante la noche se contaban lo que les había sucedido desde su separación, pero el destino les reservaba todavía una malévola sorpresa. El vendaval levantó la cortina de la ventana y golpeando a la bailarina la hizo caer del hogar. El soldadito y la bailarina. El soldadito de plomo, asustado, vio cómo la compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía imponente para salvarla. ¡Qué gran enemigo es el fuego y puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras improbos esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar juntos el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeñas peanadas, laminado y en llamas, empezó a fundirse. El plomo de apena de uno se mezcló con el otro, y el metal adquirió sorprendentemente la forma de un corazón.
Al punto estaban sus cuerpocitos de fundirse, cuando acercó a pasar por ahí el niño. Al ver a las dos estotillas entre las llamas, las empujó con un pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido, sobre todo con una sola peana en una forma de corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.